Saludos cordiales. El día de hoy vamos a revisar la metodología de un proyecto de investigación de un nivel de estudio descriptivo. Cuando hablamos de la metodología nos referimos a todo ese procedimiento necesario para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Dentro de la metodología nos encontramos con muchos metodólogos que nos permiten comprender todo ese procedimiento. Nosotros vamos a avanzar en el trabajo haciendo uso de la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista, así como del doctor Supo. Para Hernández, Fernández y Baptista, la investigación puede ser de dos tipos, cualitativa y cuantitativa, y la combinación de ambos sería un tercer tipo que sería mixta. Hablamos de investigación cualitativa cuando el procedimiento a realizar no utiliza la estadística, mientras que los estudios cuantitativos serían con procedimientos estadísticos, y mixto combinaría ambos. Para el doctor Supo, la investigación puede ser clasificada según 4 criterios. El primero, según la intervención del investigador, esta puede ser observacional, es decir, cuando el investigador no manipula la variable. Y el estudio puede ser experimental cuando el investigador manipula la variable. Veamos en nuestro trabajo de investigación. En este trabajo de investigación, cuyo título es El funcionamiento familiar prevalente en feligreses de una iglesia católica del 2007, nos vamos ahora a la metodología. Podemos ver en nuestra redacción que hemos considerado lo siguiente: tipo de investigación. El tipo de investigación será, ojo que estamos haciendo nuestro proyecto, por lo tanto la redacción es en futuro. Si fuera el informe, la redacción sería en tiempo pasado. El tipo de estudio será observacional porque no habrá manipulación de la variable. Se corresponde con lo propuesto por el doctor Supo. Recuerden que debemos utilizar a un metodólogo para la redacción de nuestra metodología. Y yo, como dije hace un instante, estoy utilizando la propuesta del doctor Supo. Podría haber utilizado la de Hernández, Fernández y Baptista, pero hago la explicación de ambos para ver algunas diferencias. Seguimos en esta primera parte donde dijimos que el tipo de estudio es observacional. La clasificación continúa y podríamos decir que el estudio, según la planificación del recojo de datos, puede ser prospectivo cuando la información o cuando los datos que vamos a recoger lo hacemos a propósito con la intención de nuestro propio estudio, mientras que si utilizáramos datos ya recogidos, ya almacenados o ya registrados, diríamos que nuestro estudio es retrospectivo. En otras palabras, podemos decir que un estudio prospectivo utiliza datos primarios de primera mano, mientras que los estudios retrospectivos utilizan datos secundarios, es decir, recogidos por otras personas. Nos vamos a nuestro proyecto y la redacción continúa. Prospectivo porque los datos recogidos serán a propósito del estudio, entre paréntesis colocamos primarios. Según la clasificación que nos propone el doctor Supo, continúa y dice: los estudios, según el número de ocasiones en la que se mide la variable, la investigación puede ser de tipo transversal o longitudinal. Transversal cuando los datos recogidos lo hacemos con un mismo instrumento, en un mismo momento, a la misma población. Y es longitudinal cuando el instrumento que utilizamos lo podemos aplicar en diferentes momentos a la misma población, 1, 2 o 3 veces, o las veces que consideremos necesarias.
En la redacción de nuestro trabajo diríamos que nuestro estudio es transversal porque se realizará una sola medición a la misma población. Continúa la clasificación según el número de variables que vamos a analizar. Los estudios pueden ser descriptivos o analíticos. Decimos que un estudio es descriptivo porque el análisis estadístico es univariado. Utilizamos una sola variable. Mientras que un estudio es analítico porque el análisis estadístico puede ser bivariado o multivariado, es decir, podemos trabajar con muchas variables para analizar. En nuestro caso, recuerden que nuestro estudio es de nivel descriptivo, por lo tanto, diremos que la investigación es descriptiva porque el análisis estadístico es univariado. Recuerden que la redacción va a ser a futuro, por eso diremos será univariado. Esto es todo lo que respecta al tipo de investigación. Nos referimos al tipo de investigación cuando queremos clasificar la investigación. Mientras que cuando estudiamos los niveles de investigación y tenemos que redactar el nivel de investigación, también tenemos que utilizar a un metodólogo. Y para Hernández, Fernández y Baptista, la investigación tiene 4 niveles: el exploratorio, descriptivo, correlacional y el explicativo. Vamos a explicar estos niveles de investigación según la propuesta del doctor Supo y haremos luego una distinción con la propuesta del señor Hernández y Fernández y Baptista, los 3 autores. Para Supo existen, y la propuesta de Supo son 6 niveles de investigación. Si se dan cuenta, ya aparece ahí una diferencia, mientras que en el Hernández, Fernández y Baptista son solamente 4 niveles. El nivel exploratorio se refiere a un primer acercamiento a la realidad, es decir, no conocíamos algo, o lo conocemos poco, o queremos profundizar en la comprensión de esa variable. Por eso le llamamos nivel exploratorio. Aquí probablemente aún no encontremos variables, solamente podemos trabajar de repente con conceptos. Recuerden que una variable es aquella que varía y que es susceptible a ser medida. Además, aquí no se utiliza estadística. Un siguiente nivel de investigación es el nivel descriptivo. Aquí ya se supone que se conoce la variable, que se la puede medir a la variable y que nosotros queremos conocer cómo aparece esa variable en la población. Es decir, podemos hablar de frecuencias. Y aquí el estudio nos permite conocer esa realidad, esa variable, en circunstancias temporales y geográficas delimitadas. Si avanzamos en el estudio, nos encontramos con un nivel relacional. Y en el nivel relacional, nosotros ya podemos relacionar 2 variables. Por ejemplo, autoestima y depresión. En el estudio descriptivo solamente tenía una variable, podría ser autoestima. Mientras que en el nivel relacional podría relacionar autoestima con depresión, autoestima con estilo de crianza, etcétera, etcétera. Ya trabajo con 2 variables y en estos niveles se utiliza la estadística. Acá un comentario con respecto a la propuesta de Hernández, que dice que los estudios son correlacionales. Solamente la corrección aquí del concepto de la denominación, porque en la propuesta del doctor Supo los estudios son relacionales. Y lo que pasa es que cuando hacemos estudios de nivel relacional, nosotros podemos correlacionar o podemos asociar las variables. Y correlacionamos cuando son variables numéricas y asociamos cuando son variables
cualitativas o categóricas. Entonces podríamos incurrir en un error al hablar de correlaciones cuando nuestras variables son cualitativas o categóricas. Un cuarto nivel de investigación es el nivel explicativo, que aquí solamente queremos demostrar una relación diferente a la anterior, porque aquí la relación es una relación de necesidad, de causa-efecto. Por eso es que se le llama explicativo. Cada vez que aparece A, necesariamente tiene que aparecer B. Eso es una relación de causalidad, donde hay una necesidad en esa relación. Un nivel superior que propone el doctor Supo, y estas clasificaciones que él lo hace es porque cada nivel de investigación tiene su propio procedimiento estadístico y por eso se hace la diferencia. Y una cosa es un nivel explicativo, que es netamente teórico, y otra cosa es un nivel aplicativo, que aquí ya no es netamente teórica el objetivo de la investigación, el propósito de la investigación. Aquí ya es dar solución práctica a una problemática. Un nivel predictivo, aquí lo que buscamos es conocer qué probabilidad de ocurrencia se puede presentar frente a situaciones o eventos adversos, ¿sí? Y el nivel aplicativo, como ya lo dijimos, nosotros podemos proponer, por ejemplo, hablando de autoestima, podríamos decir qué técnica o qué terapia funciona mejor para mejorar la autoestima. Y esto es lo que corresponde a los niveles de investigación. En el caso nuestro, nuestra investigación es de nivel descriptivo y lo vamos a redactar de la siguiente manera. El nivel de investigación será descriptivo porque se buscará describir las características de la población según, acá está nuestra variable, el nivel de funcionamiento familiar en circunstancias temporales y geográficas delimitadas. Vamos a hacer un corte aquí a la explicación para luego grabar otro video sobre las demás partes de la metodología.